Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, me da gusto verte nuevamente en un nuevo episodio del podcast A Corazón Abierto. Hoy el episodio número 11, que sé que va a ser de muchísima bendición para tu vida. Si no has escuchado el episodio anterior, el episodio número 10, te aconsejo que le pongas pausa a este y te pongas a escuchar el otro, porque fue de muchísima bendición. Nuestra pastora Damaris literalmente nos abrió su corazón. Ella se abrió por completo. Nos estuvo hablando sobre lo difícil que es confiar en Dios en los momentos más difíciles, como por ejemplo cuando ella no podía tener hijos. Tuvo que pasar un proceso muy duro. Ella anhelaba tener una familia y el momento que pensó que ya lo había logrado, pues no se dio. Y ella empieza a contar ese proceso que para muchas mujeres, y hasta varones me atrevo a decir, porque en una pareja lo viven los dos, no solo lo vive la mujer, también muchas veces lo vive el varón. Entonces, qué difícil es muchas veces confiar en Dios, en sus promesas, cuando tus ojos no lo ven, cuando tus circunstancias dicen completamente lo opuesto, lo contrario. Pero Dios tiene la última palabra en medio de todo, y Él es el poderoso gigante, el que está peleando tus batallas en este momento y el que está peleando mis batallas también. El que no nos deja, el que no nos abandona, el que ha prometido siempre estar con nosotros y cumple esa promesa cada día, cada segundo, cada minuto. Y es por eso que me gustaría leer algunos comentarios, porque yo leo todos los comentarios en Facebook, en YouTube, en Spotify. Cuando me escriben a mis cuentas personales, yo leo todos los comentarios, todos los testimonios son de mucha edificación para mi vida. Y quiero leer uno, imagínense, del episodio número 2, de perdonar no siempre es olvidar. Aquí nos dicen: un fin de semana discutí con mi papá y justo vi el capítulo del perdón y me dormí escuchando. Esa noche tuve una pesadilla con mi papá, entonces apenas amaneció fui a buscar a mi papá para pedirle perdón. Ese capítulo del perdón hacia el Padre me ayudó demasiado. Es que es eso, los testimonios, aquellas cosas que nos han causado tanto dolor en un punto de nuestra vida, al final, cuando lo ponemos en las manos de Dios, llega a ser de mucha bendición para otras personas. Otro comentario nos dice: bendiciones, les saludo desde Chile, hermoso testimonio. Mientras lo escuchaba podía sentir la presencia de nuestro Dios. Muchas gracias por ser de bendición. Dios les bendiga grandemente. Y eso es lo que amamos y eso es lo que queremos como parte del podcast, que tú puedas sentir la presencia de Dios, cómo te abraza, cómo te llena, cómo te consuela a través de cada episodio. Aquí otro comentario dice: Dios les bendiga. He tenido una semana en la que me he estado superando, ya que me levanté en la madrugada a orar. Es una lucha tremenda para mí levantarme a esas horas. Ay, para todos creo. Y he estado luchando con el desánimo. Le doy gracias a Dios porque llevo días en esta semana que me siento enamorada de mi Dios y siento su paz en mi corazón. Que el Señor nos siga ayudando. Como dice su palabra, que Él algún día nos afirmará, establecerá y fortalecerá. Que Él nos siga perfeccionando para su gloria y para nuestra salvación. Se le ama mucho, hermanita. Siga adelante y ore por mí, que he estado orando por usted también. Ay, gracias. Yo también les amo, yo también les quiero muchísimo en el amor del Señor. Agradezco profundamente cada una de sus oraciones. Como les decía en otros episodios, no crean que hacer este programa es sencillo. El enemigo se levanta de una manera tan grande. Te había comentado también en episodios anteriores que me enfermé. Empecé a hacer el podcast y mi salud se fue por la borda. Pero gracias a Dios y a tus oraciones pues he estado mejorando muchísimo. He estado viendo la mano del Señor tocarme mucho en la salud. Me vas a disculpar un poco la voz, porque eso sí, falta que el Señor obre todavía en la voz. La he estado perdiendo un poco, pero también sé que Dios tiene todo bajo control. Y me gustaría leer un último comentario que la verdad, más que comentario, es testimonio y me llenó tanto el corazón. Dice: hola hermana Nelis, escucho los podcasts desde la primera vez y este último que hicieron fue Dios respondiendo a mi vida. Qué duro es estar enferma cada vez
y más cuando uno decide estar con el Señor. Desde septiembre que me interné por un problema en el estómago, hasta ahora siempre estoy en el médico y a veces siento ya cansancio. Yo conozco a Dios desde mis 15 años, pero jamás pasé esto que voy atravesando ahora. Cuando más quiero servir, más enfermedad. Es duro. Gracias por compartir sus vidas, porque me alienta a seguir adelante a pesar de todo. No sé hasta cuándo esté así, pero comprendo que Dios es quien también irá obrando. Muchas gracias y sigan adelante. Yo sé que es duro pasar esas pruebas, pero el hecho de que este podcast sea una dosis de esperanza que te ayude a seguir adelante, gloria a Dios por eso. Él es el Dios que hace que su palabra siempre llegue a tiempo, y sé que hoy en este episodio no va a ser la excepción, porque tengo un invitado, la verdad que de lujo, un hombre que ha pasado por muchas pruebas, por luchas, por muchas cosas, pero que su vida nos demuestra que nuestro Dios es el Dios que nos fortalece, el que nos sostiene y el que nos mantiene de pie, aún en medio de las circunstancias más difíciles o aún cuando decidimos alejarnos de Dios. Son sus cuerdas de amor las que siempre, una y otra vez, nos atraen a su corazón. Pero antes de decirte quién es mi invitado, te voy a contar cómo me fue esta semana. Me encanta que tú también me cuentes cómo te fue en tu semana. Siempre te leo, siempre estoy ahí al pendiente, me gozo, oro por tu vida también. Y pues esta semana, la verdad, preparándome para mi primera mesa de mi tesis, así que preparando ahí todo el área académica y todo eso, disfrutando de mi familia, aunque tal vez algunos dicen, ay hermanita, pero tú eres hija de pastor, tienes la familia perfecta. No siempre es así. Esta semana me tocó quedarme sola en casa porque ocurrieron muchas emergencias a nivel de la obra, y pues mi papá tuvo que salir a otro país, mi mamá tuvo que salir a otra ciudad por emergencias que suceden, y me quedé sola. Me quedé sola ahí a la deriva, pero no me quejo, porque al final sé que Dios es siempre el que anda cuidando de mí. Dios es el que está conmigo, Dios es el que me acompaña. Él es mi fiel compañero, Él es mi mejor amigo, el que me protege, el que me toma de la mano, y gracias a Él, desde que lo conocí, nunca más he vuelto a estar sola en esta vida. Así que si tal vez te has sentido solo estos días por distintas razones que pasan, sepas que Dios está contigo, que Él no te ha abandonado, no te ha dejado, y Él está caminando esta carrera de la fe, esta carrera de la vida junto contigo. Pero no quiero perder el tiempo, porque algo que te quiero contar sobre esto es que hoy vamos a escuchar el testimonio de un hombre que gracias a este testimonio fue que yo me convertí a los 14 años. Imagínate, yo escuché el testimonio de él en una vigilia de adolescentes. Éramos como 18, 20 adolescentes a lo máximo en esa vigilia. Y él contó su testimonio. Y yo no sabía que Dios iba a utilizar esa vida y el testimonio de este gran hombre de Dios para cautivar mi corazón completamente. Y sí, algún día voy a tener la dicha de contarte mi testimonio también, pero ahí te voy adelantando un poquito, que gracias a este testimonio fue que yo experimenté un antes y un después en mi vida. No lo puedo explicar, no lo puedo comprender, ni mis padres lo entienden. Para mí fue un cambio de 180 grados, de un cambio de dirección radical. Desde esa noche, desde esa vigilia, nunca más volví a ser la misma adolescente, nunca más volví a ser la misma joven, porque a través de ese testimonio fue que Dios me encontró, rota, herida, sucia, lastimada, y con sus manos amorosas me tomó en sus brazos y me limpió y me sanó y me restauró. Y hoy es nuestra oración de que a través del testimonio, de este testimonio, Dios pueda hacer lo mismo contigo. Así que sin más, le doy la bienvenida a mi querido amigo pastor Caleb Calle Vilcarani. Yo le voy a decir Caleb porque sí. Caleb es mi amigo. Y sabe que no le digo pastor porque no lo respeto. No, él sabe que yo lo respeto mucho. O intento por lo menos. Pero le doy la bienvenida, Calebcito. Gracias por acceder a esta invitación al podcast. Por fin. Y pues espero que hayas venido a corazón abierto.
Bueno, con esa introducción creo que le has dado apertura a lo genuino que hay detrás de cada persona. Yo te escuchaba y bueno, dije, ya sé dónde estoy a corazón abierto. Ya empezó la cirugía. Muy felices, Ané, de estar acá. Y gracias por esa introducción. Dios tiene instrumentos para cada persona, para cada tiempo. Y bueno, me alegra, yo me acabo de enterar de que Dios usó mi vida, ¿no?, en esa ocasión. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo algo de lo que Dios hizo en tantas etapas de mi vida. Amén. Caleb, quiero que nos empieces a contar. Yo sé que tú eres hijo de pastor desde niño. Desde la cuna. Exacto, desde la cuna hasta el cajón, ojalá. Santo Dios. Pero desde la cuna. Ayúdame, Padre. Pero quiero que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso, ser hijo de pastor desde pequeño. Okay. Sé que tu papá era pastor en un área rural aquí en la ciudad de Cochabamba. ¿Cómo fue tu experiencia con la iglesia, con los hermanos, con tu entorno, con tus amigos? ¿Cómo tus papás te criaron, te enseñaron en los caminos del Señor? Quiero que nos cuentes un poquito sobre eso. Bueno, ok. Comenzamos. Nací en Cochabamba, en la zona norte, en Temporal, y mis padres, desde que se conocieron, ambos servían a Dios. Tengo fotos en los álbumes esos antiguos que los jóvenes antiguos conocen. Ya no conocemos. Pero tengo fotos, mis padres le servían a Dios. Por un lado, mi madre era obrera en una iglesia. Mi papito era joven desde los 25 años, joven convertido a Dios. Y pastoreaba una avanzada también en aquellos años. En los 80, entonces ellos se conocen y yo soy fruto de su amor, gloria a Dios. Como eres el primogénito, ¿cierto? Soy el primogénito y bueno, ellos aman a Dios todavía y amaban esos años al Señor. Y fue ahí que nazco, Daniela, mi hermana menor, un año después, o sea, ella salió de mi talón, gloria a Dios. Ella es la segunda, pero a los 3 años de nacer, ellos reciben una visión, un llamado. En sueños mi padre veía venas verdes y como él volaba encima en un helicóptero encima de esas venas verdes. Y pasaron esos 3 años y unos meses más y Dios los llamó a trabajar en el trópico de Cochabamba. Específicamente en la zona del trópico, Casasco y Chapare, ¿no? Trópico de Cochabamba. Y bueno, allá comenzaron una obra y bueno, ya a los 3, 4 años uno ya tiene memoria de sus vivencias. Y fue a esa edad que, bueno, papá asumió en la zona de Paraíso, voy a mencionar, un internado de jóvenes. Y entonces desde ahí yo empecé a ver milagros de parte de Dios en mi familia, provisión. Y después nos fuimos a otros lugares, entre ellos Mariposas, Villatunari, Ibirgarzama. Y siempre él fue como pastor. Fue como misionero. De la noche a la mañana alistamos las maletas y nos fuimos, mi hermana y yo. Y ahí, pues, como hablabas en la introducción, hijo de pastores, era el que siempre iba a las campañas. Que siempre ayudaba a su papá en todo. Mientras ellos, es más, estaban predicando, yo estaba ahí dando vueltas en la iglesia, jugando como todo niño travieso, pero también campaña que iba Caleb, el primogénito, acompañaba, proyecto que se inauguraba, reunión de pastores. Típico hijo de pastor que hace de todo, que es el escudero de su papá, que le toca los instrumentos, que canta en el culto, que recoge las ofrendas. Sí, a los 8 años ya tocaba la batería, recuerdo muy bien, en una iglesia, bombo, charles y caja. Y bueno, ayudaba a mi papá en lo que se podía. Y bueno, las reuniones de pastores éramos los últimos en irnos. Los primeros en llegar. Primeros en llegar. Y una bendición, pues, haber sido formado en esa familia. Aprendemos principios, valores. Mis maestros de escuela dominical lo dieron todo. Hay enseñanzas que yo en alguna ocasión compartí con los jóvenes que me acuerdo en mi infancia, porque mis maestros de escuela dominical marcaron también
una enseñanza muy fuerte en mi vida. Es decir, criado en la iglesia, Anne, no sé, es decir, de lunes a lunes, iglesia, cultos, evangelismo. Exacto, pero aquí aclaremos algo. A ver. Ser criado en la iglesia no significa ser cristiano. O ser convertido. O ser convertido. Yo no estaba. No significa que uno apoye a sus papás, que uno toque un instrumento y todo eso. Muchas veces no es porque eres cristiano, no es porque es tu convicción, no es porque eres convertido, sino es porque quieres apoyar a tus papás, porque es lo que te han enseñado a hacer toda la vida. Bueno, es donde naciste. Era mi contexto. O sea, yo estaba aprendiendo en el contexto en el que Dios me había permitido nacer. Exacto. Y hasta ese momento tal vez estabas viviendo la fe de tus padres. Tal vez no era tu propia fe. Pero ¿en qué momento es que Dios te encuentra? O sea, ¿en qué momento me dijiste que tenías más o menos 15 años? Sí, 15 años. Pasaron circunstancias muy difíciles que a los 11, 12 años toda la familia tuvimos que salir del trópico a Cochabamba, y mis padres aquí atendían obras también de esa denominación. Uh-huh. Y bueno, en uno de esas, mis papás me lanzaron a un campamento, tenía 15 años, era mi segundo campamento, y fui a un campamento de jóvenes interdenominacionales. Y en medio de tantas esas alabanzas que en esos años se ministraba, sentí, a ver, hago un paréntesis, lo que acabas de decir es muy cierto. Muchos creen que los hijos de los pastores son convertidos, conocen al Señor, o sea, son mini pastorcitos, o ya... No, a veces hablamos cosas por inercia, porque los hemos escuchado predicar nuestros papás. Exacto, porque lo hemos escuchado desde nuestro nacimiento. Desde el nacimiento, exacto. Gloria a Dios, aleluya, amén, vamos a orar. Son términos que yo los sabía de memoria, a veces ya me salía hasta en el colegio, en la vida secular. Pero bueno... Y yo estaba en la edad de 15 años, volviendo al punto, y me enviaron a ese campamento, y yo siempre pasaba los altares desde muy niño, recuerdo. Crecí en ese movimiento de los 90, donde muchos hombres de Dios a nivel mundial, es que hay cosas que se ponen de moda dentro del ámbito cristiano. Por ejemplo, en esos años era el soplo, soplaba. Ay, que se caía la gente. Sí, se caía la gente, o el saco. Y yo veía eso desde muy niño. Dije, así quiero aclarar una cosa, que tú no naciste en la obra del movimiento misionero mundial. Sí. Sino Buena aclaración. Exacto, sino que tú estabas en otra denominación. En otra denominación, correcto. Y bueno, ahí yo siempre pasaba siempre llamados, campañas, siempre había un Calebcito buscando el toque de Dios, porque me comparaba con los demás hermanos. Yo veía gente que se caía, yo quiero experimentar qué es eso. Pasaba y no me sucedía nada. Hasta ese campamento, que tampoco me caí, no me pasó algo sobrenatural, nada. ¿Saben lo que sucedió? Y ahí comenzó mi búsqueda personal con Dios. Estaba orando y Señor, ¿por qué no me tocas? Quiero hablar en lenguas, quiero sentir el fuego, temblar y no, todos los días del campamento pasaba, hasta que el último día, recuerdo muy bien, un domingo, era el último día, pasé, dije, Señor, tienes que hacer algo. Lloraba, Señor, tu gloria. 15 añitos, había pasado como las muchas veces al altar, y solo sentí una mano en mi espalda, y una mano así que me sobaba, que me frotaba, una mano de amor, no sé, es como que una mano que me dio una relajación, algo, me puso paz. Y yo dije, ¿quién está atrás? Y no había nadie, yo era el último joven, todos estaban adelante, yo por pasar era el último. Y dije, creo que era Jesús. Entonces de ahí comenzó, dije, quiero conocerlo. Quiero no solo su mano, quiero todo. Me quedó esa intriga. Entonces esa fue mi primera experiencia con Jesús. Mira, a mí me impresiona eso porque es como que tienes una experiencia tan real con Cristo, de que Él estaba ahí, de que Él literalmente te tocó, que tú experimentaste su paz y todo eso. Así es. Pero yo recuerdo que tú contaste que al pasar de los años te descarriaste. Y no te descarriaste de que tranquilo, ¿no?
sino de que fue como que de verdad te apartaste de los caminos del Señor. Pero a mí me sorprende cómo esa vez tú nos contaste cómo fue tan gradual la situación. Entonces me gustaría que nos cuentes cómo es que tú pasas de ser este jovencito de 15 años ardiendo por el Señor, diciendo no quiero solo su mano, quiero a Cristo completo, quiero todo del Señor, a ser un joven resentido con la iglesia, a ser una persona que no quiere nada que ver con eso. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Sé que tal vez no fue de la noche a la mañana, pero ¿cómo fue sucediendo ese cambio gradual? Bueno, sí, a ver, volvemos a ese punto de los 15 años, conocí al Señor, bueno, tuve ese encuentro, pero después me entró la curiosidad que creo que a muchos hijos de pastores, personas que han nacido en la iglesia, creyentes que han nacido en la iglesia, que han nacido en la iglesia, les toca pasar la curiosidad. A mí me entraba mucha curiosidad por palpar, tener una novia, el mundo, escuchar música. No he escuchado yo música secular. Toda mi infancia siempre eran coros. Música cristiana. Música cristiana, alabanza, oración. Pero a los 16 años ya aproximadamente, después de ese encuentro, empezó a entrarme la curiosidad y la duda y a cuestionarme muchas cosas. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué levanto mis manos? ¿Por qué tengo que ofrendar? ¿Hay algo más? ¿Voy a hacer esto toda mi vida? ¿Debe haber algo más que solo venir a un culto de domingo, martes, ofrenda, canciones? ¿Tiene que haber algo más? No creo. Yo también quisiera tener un testimonio que contar. Me empecé nuevamente a comparar. Veía gente como Dios los cambiaba, los sacaba del alcohol. Dije, yo quiero tener mi testimonio. Quiero tener algo que contar en mi vida. Y ahí fue como el enemigo me empezó a sacar de la congregación a través de la música. Empecé, sí, a través de la música, del género, del género rap, hip hop y todo eso. En mi vida entró música de ese género, pero cristiana. Yo empecé a escuchar música cristiana de determinados artistas. Y dije, voy a usar este instrumento para ganarme a otros para Cristo. Claro, y en esa época estaba muy fuerte eso, ¿no? Sí. Como alrededor del 2004, por ahí más o menos. Estaba muy fuerte todo lo del rap, el hip hop, el reggaetón. Entró fuerte en Latinoamérica. Exacto. Incluso hubo un predicador muy famoso que respaldó esto, ¿no? Bueno, no voy a mencionar su nombre, pero entró fuerte a nivel interdenominacional. Y entonces yo entré, dije, voy a ganar vidas con este género musical y voy a traer, o sea, ese vacío de curiosear, dije, voy a hacer algo más que lo que comúnmente hacemos. Okay. Para mí las vigilias las he hecho desde los 13 años, los ayunos, con medios días con mis papás, la iglesia. O sea, me conocía todo lo que hasta el día de hoy se hace en las iglesias, pero yo decía, Ané, quiero experimentar algo, tiene que haber algo más que esto. Dije, ya me meto a la música, pues. Entonces tiene que haber, y ahí empecé a ganar realmente los primeros meses vidas. Empecé a salir de esa crianza donde me habían metido mis papás, que es buena, que después lo voy a explicar, pero empecé a escuchar otra música. Yo no era cristiana, era secular. Como que empezaste a expandir tus horizontes, por así decirlo. Sí, mi repertorio. Y empecé a escuchar música de otros artistas y sin darme cuenta estaba escuchando música que degradaba a la mujer, música que hablaba de... O sea, pasaste de escuchar música cristiana a un pasito de escuchar música mundana. Sí, fue rápido el proceso, fue rápido, 16 años, 17, ya estaba metido en eso, vestía como ellos, sí, caminaba como ellos, hablaba como ellos, y el que decía que yo voy a ganar a otros con este género para Cristo, terminé siendo ganado por ese género. Wow. O sea, pasé de estar en ese lugar seguro, que es la casa, los principios, a estar lejos de Dios. Y ahí el enemigo trabajó conmigo fuerte con la aprobación. Te decía detrás de cámaras, algo te comentaba de que, es como
el hijo de pastor, es decir, yo decía, tiene que haber algo más. Y mezclado eso con mi curiosidad, terminé lejos de los principios que mis padres me habían enseñado. No llegaba a dormir a casa muchas veces, mentía, estaba en lugares que no debía estar. Tenía amigas, amigos, empecé a tener malos hábitos, fumar, algunas veces ir a alguna fiesta y beber, probar, no emborracharme, pero probar el hijo. Había algo que siempre me detenía, que enseguida creo que vamos a tocar ese tema. Pero ahí estaba, desde la nada, pasaron los meses y llegué a pertenecer al mundo, vestía como ellos. Entonces eso provocó en mí críticas dentro de la iglesia. Porque yo iba los domingos con mi short y mi polera a la iglesia donde mi papá, tu gorra? mi goza, correcto. Sí, y bueno, esas veces, Anne, yo todavía congregaba en la denominación de mis padres, ¿no? Y aún así iba con mis ropa ancha, mis pantalones. El estilo de un rapero. Totalmente. ¿Y sabes qué es lo que se recibía de la iglesia? Mira, el hijo del pastor se viste como un delincuente. Sí, y qué testimonio. O sea, él debería ser el ejemplo en la casa del Señor. Entonces, eso, más la relación que yo tenía con el mundo, entonces dije, aquí son hipócritas. Entonces me salí, empecé a odiar a la gente de la iglesia, empecé a odiar a Dios también, porque después de salir del trópico de Cochabamba, pasamos momentos difíciles en el área económica. Dios siempre suplió, Dios siempre proveyó lo material, pero yo quería más, ¿sí? Es decir, quería más del Señor, quería más de sus bendiciones materiales, pero encima las críticas, encima la ausencia en abundancia, la parte material, me hicieron odiar a la iglesia y me hicieron odiar a mis padres y a Dios. Yo dije, ¿a qué Dios servimos? Y te comentaba hace un momento, en la iglesia donde mis papás pastoreaban, íbamos a visitar a sus casas, así yo medio descasiado también iba. Es más, tenía palabra de consejo, porque había sido criado en una familia donde las terminologías cristianas las sabemos desde la cuna. Sí. Entonces yo ¿no ve? Hasta podemos evangelizar. El hijo del pastor más descarriado siempre tiene un buen consejo para dar. Sí, es verdad. Y yo iba a las casas y de esos hermanos que a veces nos tocaba visitar con papá, mamá, y todos tenían casas lindas, una provisión material, autos, y yo me comparaba a los 18 años, ya con 17, 18, dije, nosotros vivimos en la iglesia por fe. ¿Y por qué Dios los bendice más a ellos que a nosotros? Entonces fueron acumulándose cosas en mi corazón que al final digo, Dios no existe. Si existiera, nosotros estaríamos mejor que los hermanos de la iglesia, porque servimos a Dios. Claro. Tendríamos que estar mejor. Entonces me alejé de Dios. Fue un cúmulo de cosas que fueron sumando y empecé a odiar el ministerio de mis padres. Empecé a renegar con Dios y decir, tú no existes. Si existieras, nos rebasarías de bendiciones. Y empecé a enojarme con los hermanos, a repudiarlos y decirles, aquí no saben ni a quién adoran. Y encima me critican, es decir, es gente hipócrita. Entonces yo me voy afuera. Entonces ahí comenzó la pregunta que me hacías, mi descasío, mi alejamiento con el Señor, claro, de la iglesia. Ya que de alguna forma no estabas encontrando lo que estabas buscando en la iglesia, te fuiste más lejos, te fuiste más al mundo para intentar satisfacer esos vacíos. Que siento que, Caleb, nos pasa a todos los hijos de los pastores. Y yo lo contaba en otros episodios. A todo hijo de pastor o hijo de creyente, pequeñitos a que hemos nacido en cuna cristiana, siempre llegamos a un punto de nuestro caminar en la vida que nos entra esa curiosidad por el mundo. ¿Cómo será ir a una fiesta? ¿Qué sabor tendrá el alcohol? ¿No? Así es. ¿Qué sabor tendrá un cigarro? Y como el mundo se muestra que lo disfrutan tanto, que lo gozan tanto, que lo viven tanto, es como que a uno le entra eso de decir, ¿será?
¿Será que de verdad te causa ese gozo? ¿Será que de verdad te llena? Y no te juzgo porque siento que todos lo hemos pasado, pero quiero que nos sigas contando ese proceso y cómo manejaron tus papás esa situación. Oye, sí, yo creo que fueron muy sabios al final. Me corregían, pero también me permitían ciertas cosas. Por ejemplo, me acuerdo una época donde fui a un primer cumpleaños secular. Entonces, ahí era bebida, fiesta, música, amplificación, etc. Y yo, papi, quiero ir. Quiero ir porque me están invitando. Soy yo. Tengo un reconocimiento del colegio, tengo amigos, y yo quiero ir, no puedo faltar. Y mi padre sabiamente me dice, bueno, hijito, usted conoce la palabra de Dios. O sea, conoces los principios. Ya sabes el bien y el mal. Anda. Entonces, oye, esas palabras antes de ir lejos de Dios me marcaban. Pues no podía en ese lugar disfrutar, digamos, entre comillas, al 100%, porque pucha, ya conozco el bien y el mal. Mi papá me marcó. Me decía cada vez que yo quería hacer algo con permiso a fiestas o salidas, hijito, usted ya conoce la palabra, está marcada. O sea, no te prohibía, no te decía, no vas a salir, no sé qué. No me decía eso, sí, al contrario, me dijo, usted dijo, ya conoce, te hemos instruido. Y recuerdo, y esto me trae a la mente el Señor ahorita en este momento, de tantas salidas. Recuerdo una noche, y esto lo conté en una reunión de jóvenes, llegué a las 2 de la mañana, 1:30, 2 de la mañana a casa, en un estado pésimo, porque mi oído estaba mezclado con música secular, malas palabras, una vida doble, un enojo con Dios, con la iglesia. No respetaba yo el ministerio de mis papás, es decir, mi mundo. Dije, me rebelé contra Dios. Llegué en esa condición a casa. Y un día mi papito, mi madre estaba en el exterior, recuerdo muy bien por los factores económicos que aquel entonces vivimos, Mamá donde muchos se fueron al exterior, España, Italia. Entonces mi mamá también tomó en una etapa de mi vida ese camino. Mi mamita que siempre se sacaba cada semana llamadas desde el exterior para decirme, hijo, tú lo vas a poder hacer. Dios te va a usar. ¿Cómo estás, papito? Dios te bendiga. Siempre me bendecía por teléfono. Pero esa noche no fue mi mamá la que me llamó, sino llegué a casa y mi padre estaba con la luz encendida de su cuarto y yo siempre me reportaba, papito ya ha llegado. Y mi papá sale y me da un sopapo en la espalda, un sopapo como que... O un golpe. Un golpe. Papito, estas no son horas de llegar. Tú vas a ser un gran instrumento del Señor. O sea, Dios te va a usar, es un gran nombre de Dios. Me profetizaba, me hablaba cosas buenas cuando yo estaba alejado pues del Señor. ¿Y cómo te hacía sentir eso? Eso era, ay Señor, me llegaban hasta el alma, hasta el día de hoy. Que profeta, oye, o sea, no era un papá que te decía, estás pecando, estás fallando a Dios, corrígete, hijo, ¿hasta cuándo? No, me declaraba cosas con sus palabras bellas de Dios, promesas de Dios. Hijito, vas a ser un gran hombre de Dios. No son horas de llegar, ve a dormir. Pucha, este papá, ¿qué le pasa? ¿Por qué no es un papá normal? ¿Por qué no me guasquea o me grita? Yo estoy dispuesto también a responder con palabras, pero no. Y encima mi madre cada semana llamando, hijo, Dios te va a usar, Dios te bendiga, hijito, no te sueltes. Y yo estaba alejado y lo que menos quería hacer era escuchar cosas de Dios. Y ellos todo el tiempo profetizando. Y eso me calaba hondo, me calaba muy fuerte al corazón. Dije, Señor, bueno, no decía Señor, pero meditaba. No podía fallarle a Dios en paz afuera. Quería que se entienda, ¿no?, lo que estoy diciendo, pero yo quería muchas veces fallarle a Dios
podía haber caído en fornicación en el mundo, porque caminaba en ese mundo, en borrachera en la calle. Y en alguna ocasión me confesaron mis amigos que yo podía haber muerto, porque no sé, había grupos en esos años donde, bueno, se le dice pandillas. Claro, ¿tú pertenecías a una pandilla? A un grupo. Okay. Mis amigos eran de diferentes grupos, también pandillas. Y pertenecía a un grupo, tenía varios amigos y siempre andaba con ellos. Entonces, si tú caminas con ellos, eres el quinto, eres parte del grupo. Yo no pertenecía como tal, pero sí caminaba con ellos en determinadas plazas, haciendo música, grabando CDs seculares. Y llegar a casa y escuchar palabras de bendición, o sea, eso me choqueaba muy fuerte al corazón. Y estaba así, Anne, buenos años de mi vida. Unos 7 años más o menos calculamos. Casi 7 años. Ya sabía cuando alguien se acercaba por lo menos a quererme darme un consejo, ya lo evitaba porque ya sé cómo actúa el cristiano, ya sé cómo viene, ¿no? Entonces, estaba así, sí, sin propósito, lejos de Dios, lejos de esos tiempos de calidad con mis padres, con el ministerio de mis padres. Dentro de esa etapa también recuerdo otra faceta donde yo estaba medio alejado también, así. Domingos iba a la iglesia sí o sí adoraba, sí o sí levantaba mis manos porque era el hijo del pastor, a veces me ponía camisa, corbata. Entonces estaba así, era una doble vida, hipocresía. Y recuerdo un testimonio más. Nos robaron un auto, una movilidad en esos años y fue un enojo tanto. Yo soy de temperamento muy sulfúrico. Como fosforito. Soy, ese es mi temperamento. Okay. Pero el carácter lo he ido desarrollando con los años y recuerdo que nos robaron el auto, un auto que habíamos sacado crédito del banco. Mis papás debían dinero al banco. Y yo dije, no, lo voy a agarrar, tengo contactos, tengo amigos, lo vamos a buscar. Y mi padre, a la semana de que nos robaron y todo lo demás, nos sienta a la mesa, este loco de mi padre, y hace esto: vamos a bendecir al ladrón. ¿Qué? Yo o sea, renegando, porque era mi carácter. Digo, lo vamos a agarrar, voy a hacer algo, lo vamos a encontrar. Él dije, vamos a bendecir al ladrón. Y me acuerdo de esa mesa, oramos por el ladrón. Señor, bendícelo. Donde él se encuentre, Señor, que no le pase nada a su familia, lo mejor necesitaba para su hogar. Y eso también me siguió calando el corazón. ¿Qué le pasa? Esto no es normal en el grupo que yo estoy. Lo bendecimos y poco a poco, así, doble vida, 7 años de doble vida, hasta que un viernes, no recuerdo la fecha, pero yo también, alejado de Cristo, Anne, tenía pesadillas casi todas las noches por semana. No podía dormir en paz, tenía pesadillas fuertes. Algunas, yo las puedo confesar, eran reales. Yo sentía demonios caminar en mi cama. Sentía la voz del diablo que me susurraba al oído: te voy a matar. A veces sentía alientos de lobos en mi. Parece un cuento lo que te estoy diciendo, pero yo lo vivía en mi cuarto. Yo vivía solo en mi cuarto. Y mis papás tenían sus propios cuartos, pero yo ahí, cada noche, un ambiente pesado. Era feo. Yo sabía que estaba alejado del Señor, que era por eso. Es que estoy alejado de Dios, por eso me pasa esto. Pero yo me enterquecía, no importa, va a amanecer y va a pasar, porque el diablo se manifiesta en la oscuridad. Yo decía, y semana tras semana yo me mantenía terco. Dije, no, va a pasar. Hasta que un día de viernes ya no aguanté más. Eran años que casi tenía esas cosas, no podía dormir bien, no se los contaba a mis padres. Y un viernes salí de mi cuarto por una pesadilla también que tuve. Y esa pesadilla hacía que mis pies sean pesados, mi cuarto sea pesado. Mi cuarto se movía. Dije, tengo que salir afuera. Salí al patio y medité paradito por unos cuantos minutos. El aire, las plantas,
el pajarito volando, los pajaritos volando, el sol medio que saliendo, porque eran las 5:30 de la mañana. Y ahí reconocí que Dios es, o sea, yo digo, ¿cómo puedo huir de Dios? Oh. ¿Quién puede crear este pajarito? ¿Quién puede darle viento y que los árboles se muevan? Este sol tan grande. Miré mis manos, recuerdo muy bien, miré mis manos, dije, realmente soy un tonto. Dije yo, ¿cómo puedo negar que Dios no existe? Si está en todo lo que veo, está en mi vida, está aquí en mis manos. Y de aquel entonces dije, tengo que cambiar. Y bueno, a la semana siguiente empecé a dar mis primeros pasos nuevamente, solo. Ya no era alguien que te estaba como que incentivando, como que oye, vamos, nada, sino era tu propia decisión. Solo, sí. Como hijo mayor también soy una persona que por lo general desde niño, al ser primogénito, yo he aprendido a ocultar, digamos, mis emociones. Uh-huh. Siempre he estado solo en muchas actividades. Los primogénitos quizás me entiendan, hacemos muchas cosas solos. Los primogénitos vamos los hijos mayores. Los hijos mayores somos los primeros que curioseamos y la universidad, el trabajo, etcétera. Entonces yo aparte de estar descansado, yo también era el hijo mayor y solo ocultaba mis emociones. Pasé a la semana siguiente, fui a la iglesia, me alisté y ahí empezó mi restauración, poco a poco. Mi forma de vestir ya eran los domingos diferente. Poco a poco. O sea, no fue un cambio así de que mundano cristiano otra vez. No. Sino que fue un cambio gradual, poco a poco. Poco a poco. Y bueno, para ese entonces yo dije, no voy a ir a la iglesia donde mi papá está pastoreando. Voy a ir a otra iglesia. Me trasladé a otra iglesia donde mis hermanos estaban. Y ahí comenzó mi restauración, poco a poco. Seguía escuchando música secular, pero tenía también la decisión de cambiar. No era fácil dejar la música secular, no era fácil dejar mis contactos, mis amigos, me seguía viendo. Uh-huh. Entonces, ahí empecé a luchar con esas dos cosas dos Calebs que había formado en el camino. Ese Caleb que quería buscar a Dios y el otro Caleb que le gustaba la aprobación de la gente, que le gustaba ser reconocido. Bueno, me reconocían en el mundo, tenía lindos amigos. Eso no lo quería dejar, pero también quería buscar a Dios. Entonces fue un proceso, como tú dices, no de la noche a la mañana cambié, poco a poco. Llegó un día donde agarré mis gigas de música secular en mi computadora. Dije, tengo que cortar. Tomé decisiones poco a poco, tengo que cortar. Pero si fue de la nada, como que te entró el hecho de decir... No, ¿sabes qué? Las palabras, los cultos siempre había pastores, el pastor o algún invitado que le daba el clavo. Suelta eso que te ata. Y tú sentías como que Dios estaba hablando. Señor. Y llegaba a casa y dije, tengo que poner por obra la palabra. Y en medio de tantas prédicas, un día sí tomé la decisión, bocé las músicas, pero mi otro Caleb decía, está en la papelera de reciclaje. Híjole, y eran buenos años de buena música, grabaciones. Entonces lo que fui a la papelera de reciclaje y dije, tengo que bozar. Sin pensarlo dos veces. No, lo pensé. Claro, por eso. Bueno, en realidad lo pensé, dije, no, ¿qué hago? Y dije, tengo que hacerlo porque esto me ata. Me ata, lo eliminé y de ahí, Señor, ¿qué hice? Pero es decir, tengo que ser duro conmigo mismo, tengo que ser muy duro porque ya he probado algo he probado, tal vez no estaba en el fondo del mundo, Ané, pero probé algo de lo que es estar lejos del Señor. Entonces fue un proceso. ¿Y no podías concebir la vida? O sea, ¿trataste de concebir la vida lejos de Dios? Sí. Pero no pudiste. No pude, ni se puede pecar, como alguien dijo, algún pastor, bien, o ¿cómo se diría? Instruye al niño en su camino. Y aunque fuera viejo, no se apartara de él. No podía, estaba marcado. Pasaron pruebas diferentes en mi vida, en mi salud,
Pero ahora entiendo, es decir que, caramba, Dios cuando tiene un propósito desde tu nacimiento, puedes estar donde tú quieras estar, lejos, en la China, en el norte, en el sur, en el oeste, escaparte de tu propósito. Pero tú sabes que hay algo en tu corazón que aunque quieras gozarlo, no lo vas a poder hacer. Y no se debe tanto a la crianza de padres, creo yo, sino a la palabra que has ido recibiendo. La palabra, cada palabra que yo recibía cuando estaba descasiado me golpeaba hasta que quedé rendido hasta el día de hoy. Si estoy sirviendo a Dios en esta obra es porque la palabra todavía me cala, me corrige, me instruye, me enseña. Y no puedo, he tratado de huir varias veces de mi llamado. No puedo. Lo he hecho en mi adolescencia, lo he hecho hace un par de años. No puedo. Y es porque Dios me ha dado el privilegio de nacer en una familia cristiana. Amén. Sí, y con padres que me Y instruyeron. no puedes huir de esa bendición. No puedo. Lloro delante de Dios y digo, Señor, no puedo. Quisiera hacer lo malo. Mi cuerpo muchas veces, mi carne desea lo malo. Pero hay algo, un fuego que no me deja. Y mi familia sabe que los momentos más difíciles de mi vida, en medio de todo lo que he pasado, ese fuego me hace buscarlo, me hace humillarme. Señor, no puedo. Como Jeremías. Me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Que quiero callar, quiero tirarlo todo, quiero descarriarme. Sé que Jeremías no dijo quiero descarriarme, pero básicamente le decía, ya no quiero hablar, ya no quiero decir, ya no quiero ser un profeta tuyo. Y es increíble porque siento que esa es tu vida también, porque Jeremías llega a decir, después de que se queja de esa forma delante de Dios, dice, no obstante, hay un fuego que arde dentro de mí. Trato de sufrirlo y no puedo. Sí, yo leí ese texto hace tiempo y dije, creo que yo soy un Jeremías de este siglo. He querido muchas veces, no ha sido fácil entender que hay un fuego dentro de mí. No te das cuenta. Tienes que pasar procesos. Por ejemplo, un proceso, volviendo al testimonio, Anés, que yo siempre sufrí, entendí con los años de mi vida que mi gran vacío era la necesidad de aprobación del resto. Siempre. O sea, si voy a estar predicando, cantando, hablando, quiero que me apruebe, que lo vea el resto. Que te aplaudan. Que me aplaudan. Porque desde niño yo había sido también formado en ese aspecto. Mira qué sutil. Ahí está el hijo del pastor. Yo salía al altar a dar versículos y la gente, el hijo del pastor, el Calebcito, qué lindo. Y repetía, ganaba concursos bíblicos en actividades interdenominacionales. Y, el Caleb, el hijo del pastor. ¿Por qué no eres como Caleb? Y creo que desde niño eso fue creciendo en mi adolescencia. La aprobación. Me metí a ese mundo secular porque quería buscar aprobación. Me alejé de Cristo porque recibía mayor aprobación en el mundo por lo que hacía. Y me afectó mucho en la juventud. Afecta. Si no lo sabes tratar, si no lo sabes reconocer, trabajar, la aprobación te mata la autoestima. Es que si vives para la aprobación de la gente, tarde o temprano vas a terminar muriendo por su rechazo. Porque siento que la aprobación es eso, es una droga muy maligna, de que siempre quieres más y siempre quieres más y más y más, y ya no me basta con este tipo de aprobación, ahora quiero de esto y ahora quiero de esto y de esto y de esto. Y de alguna u otra manera vas perdiendo tu identidad como persona, porque te vas como transformando hacia lo que los demás quieren que tú seas y te olvidas quién es quien Dios quiere que tú seas. Y recuerdo que esa parte de tu testimonio a mí me marcó mucho porque a mis 14 años yo igual,
andaba deseosa de pertenecer a mi grupo de amigos, de pertenecer en el colegio, de pertenecer en el mundo, de que me acepten, de que no me rechacen, de que me quieran y todo eso. Y uno, al tratar de ser aceptado en el mundo, llegas a negociar tus convicciones. Es verdad. Llegas a poner tus convicciones de lado y empiezas a ser una persona que no eres. O sea, recuerdo que, sé que tal vez va a sonar así como que, uy, pero era como que yo empecé a decir malas palabras y a comunicarme así porque para pertenecer a ese círculo uno tenía que actuar de esa manera, ¿no? Entonces como que a decir malas palabras, a empezar a hacer a un lado a la gente, a empezar a vestir de cierta manera, a empezar a ser así, o sea. Y cuando yo escuché tu testimonio, fue como que tú decías todo eso. Y no es que uno se siente bien haciendo eso, ¿sabes? Sí, no o sea, no es que puede. te sientes bien, te sientes súper mal, porque sabes que lo que estás haciendo está mal, porque sabes que lo que estás haciendo no eres tú, o sea, no es tu identidad, no es quién tú eres. Entonces yo me sentía tan mal y aparte de tantas cosas, y el Señor te va, no el Señor, el diablo te va amarrando con eso, como que te va encadenando, y te va encadenando, y te va encadenando a un punto de que ya no sabes qué es la libertad. No sabes qué es sentirte libre, no sabes qué es ser tú, no, eres tan esclavo de tu carne, del pecado, de la aprobación de la gente, que ya no tienes libertad alguna. Pero cuando yo escuchaba tu testimonio era como que veía, o sea, era como que te veía a ti y con tus cadenas rotas en el piso. Y yo me veía a mí encadenada. Y yo decía, Dios, si tú pudiste liberarlo a él, si tú pudiste amarlo a él, a pesar de haberse ido tan lejos, a pesar de que conociendo tu palabra se reveló, hizo tantas cosas, creo que tú puedes amarme a mí también. Porque a veces uno se siente indigno de amor, del amor de Dios. Y cuando, como tú dices, cuando has nacido en esa cuna cristiana muchas veces, y sé que no es a la mala, pero muchas veces tus padres te dicen, Dios te va a castigar, Dios es el que todo lo ve, que si pecas te vas a ir al infierno, y todo, ¿no? Entonces, dentro en mi cabecita de adolescente de 14 años era como que imposible que Dios me ame. ¿Entiendes? Es como que ya debe tener todos sus castigos acumulados para tirármelos en algún momento de todo el mal que he hecho. Pero cuando yo escuchaba tu testimonio, no escuchaba un Dios de, ya vas a ver, te voy a castigar, sino escuchaba una voz de Dios de, Annelise, te amo tanto. O sea, no tienes idea de cuánto te amo. Y cuando tú empezaste a ministrar al contar tu testimonio, yo solo recuerdo empezar a llorar. Y lloraba tanto, o sea, porque era como una limpieza tan profunda de mi alma, como que sentía tantas cadenas romperse y tantas luchas, o sea, todas esas cadenas de aprobación, de rechazo, de condenación, de que nadie te ama, de que Dios no te ama, de que esto, o sea, todo eso desmoronarse dentro de mí, que era como que empezaba a llorar y era como que mis lágrimas reflejaban toda esa purga que estaba experimentando, digamos. Y fue como que cuando abrí mis ojos, ya era la madrugada. Y ya, o sea, no me acuerdo ya ni dónde estabas, ni qué estaban haciendo en la vigilia, no recuerdo. Pero solo recuerdo haberme sentido libre por primera vez después de tantos años. Wow. Ay, no sé, me acabas de traer al corazón. Creo que los hijos de creyentes y pastores tienen es decir, Dios va a ser muy paciente con nosotros, es muy paciente, pero nos va a revelar su verdadera naturaleza. Si yo hubiese nacido en una familia distinta, quizás no hubiese conocido al Dios que hoy conozco. Wow. Hubiese sido diferente, digamos, si hubiese nacido de una familia que no conoce a Dios, papá golpea a mamá, y convertirme a Cristo, mi testimonio hubiese sido diferente. Pero Dios, que me ha permitido nacer en una familia cristiana,
es como que desde el huevo, desde ahí enseñándome su naturaleza. Hoy en día no me afecta para nada la aprobación. Al contrario, lo que me produce cuando veo vidas, almas, es compasión. O sea, realmente peca alguien de la obra, no sé, alguien le falla en la iglesia, en el ministerio. Me pongo en su lugar. Porque he estado desde pequeño viendo eso. Yo mismo, en cada detalle, cuando Dios me trajo a su presencia, he sido tratado en esos detalles con el Señor. Y hoy en día amo la obra de Dios, amo al Señor. Yo lo veo como un gran amigo, una persona que lo necesito. Donde la gente me hacía daño, yo hasta el día de hoy, cuando no entiendo algo, cuando tengo dudas, cuando no sé qué hacer, yo sé dónde tengo que ir. Esa es la presencia. Amén. No encuentro otro lugar. ¿Por qué? Porque viví ese proceso de no ser juzgado. Sé dónde es mi refugio, sé de dónde vengo. Y creo que los hijos de creyentes que nos están viendo tienen que entender que jamás van a poder salir o negar esto que Dios nos ha dado. Puede que hayas vendido miles de discos, puede que tengas una empresa, aunque quizás no seas pastor, no todos van a ser pastores, pero Dios nos ha llamado a la segunda generación de creyentes, así le diríamos, más que hijos de pastores, a la segunda generación de creyentes, porque nuestros papás fueron la primera, nosotros somos la segunda. Tenemos promesas que nuestros papás, al dar ese paso de fe, hoy en día no vamos a poder erradicarlas de nuestra vida. Las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida, estés donde estés, lo niegues, ese llamado te va a perseguir. Así que al día de hoy me persigue ese llamado. No puedo, realmente quiero dejar humanamente muchas cosas, cargos, pero ahí el fuego de Dios me detiene. Es que una vez que la verdad se te es revelada, ya no puedes no saberla. O sea, no te puedes, cuando una vez que la verdad se te es revelada y tus ojos son abiertos, no puedes volver a cerrarlos, porque ya has visto, porque ya has experimentado, porque ya has probado. Y una vez que has probado y has visto la bondad de Dios, no puedes volver en el tiempo y no probar y no saber. No puedes pretender que eres como uno del mundo que nunca ha escuchado del Señor. No se puede, porque una vez que has sabido, ya no puedes no saber. No hay esa forma. Te puedes querer alejar, te puedes querer hacer al ciego y al sordo, pretender que yo no sé, yo no veo, yo pretender. Pero dentro de ti sabes, está la palabra sembrada ahí. Y eso es muy poderoso. Y volviendo a lo que tú decías hace rato, Caleb, se me venía solo un versículo a la mente que es: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso veo de nosotros que hemos crecido en la iglesia y todo eso, que no hemos sido perfectos en ningún momento. Para nada. Y creo que por eso igual hago este programa y digo, Dios me ha perdonado tanto, o sea, tanto, que ¿quién soy yo para juzgar al otro? ¿Quién soy yo para tirar la primera piedra? Si aquel que podía tirarme la primera piedra a mí, no lo hizo. Entonces, qué lindo eso, no poder escapar del Señor. A pesar de que somos, la Biblia dice, a pesar de que nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Oye, esa frase es muy, muy, muy potente. Igual es algo que caló en mi vida. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo aún estando dentro de la iglesia, dentro de los caminos del Señor, a veces le fallamos a Dios con nuestra mente, pensamientos, voluntarios e involuntarios. Pero cuando sabes quién es Dios, sabes, o sea, no te autocondenas, Señor, no puedo hacer, no puedo, Señor, no puedo. No, vas a su presencia, resuelves, no te quejas solamente, sino resuelves. Yo le he fallado al Señor cantidad de veces en mi adolescencia, en mi juventud. Pero eso me ha ayudado a formar el carácter, me ha ayudado a entender de que todos aquí, amados, estamos en la misma línea, en la misma carrera, el cielo. Y Cristo nos perfecciona
Entonces, cada año usted y yo debemos de perfeccionarnos. No, Caleb no tiene que ser el mismo de hace 3, 4, 5, 10 años. No. Tampoco te crea la excusa. Dios te perdona y acaba. No, tienes que crecer, desarrollar actitud, desarrollar carácter. Y no ha sido fácil. Como hijos de pastores y creyentes, a mí me decían, o sea, iban mis diezmos cuando me compraba un zapato. Mi papá, me criticaban dentro de la congregación. Me aseguro, con las ofrendas se han comprado esto. Estoy hablando de esos años 90. Y esas heridas se fueron calando en mi vida para tomar la decisión de alejarme de Dios. Pero cuando sabes a quién ir, quién te conoce, quién ha permitido que nazcas en esa familia es Dios. Yo lo aprendí a buscar de una forma personal. No puedo darte las de Z porque creo que cada uno tiene que conocer a un Dios personal. No es que lo que con Caleb funciona, así va a funcionar con todos. No, tienes que tener un encuentro personal con Dios. Yo tuve mi encuentro personal con Dios. Tuve que ir encima de la crítica, tuve que ir encima de la murmuración, tuve que ir encima de todo, a buscar a pesar de todo su presencia. Hasta el día de hoy hay críticas, hay observaciones, pero sé que encuentro mi identidad en su presencia. Ahí saco el pecho y dice, yo soy hijo de Dios. A pesar de mis errores, a pesar de mis defectos, porque los tengo, soy hijo de Dios. ¿Dónde el joven y la señorita va a encontrar su identidad, haya o no nacido en una familia cristiana? Es en Cristo. Tu verdadero propósito. Yo luchaba hasta hace 3, 4 años con mi propósito, estando en el pastorado. ¿Cuál es mi propósito? Y hasta hace 3 años encontré mi propósito. Tu propósito es hacer la voluntad de Dios. Amén. Ese es tu propósito. O sea, puedes ser o no parte de un grupo ministerial o el pastorado, un liderazgo. Hermana, hermano, tienes que estar cerca de Dios. Allí encuentras tu propósito de vida. Ocupes o no un cargo ministerial, tu propósito de Dios y tu identidad está cerca de la presencia de Dios. Lejos de esa presencia jamás vas a encontrar el propósito de Dios. Y a mí me costó años encontrar eso. Mira, más de 30 años, recién se me reveló. Lejos de esa presencia, no soy nadie. Entonces, vale la pena pasar eso que pasamos a veces los hijos de pastores, creyentes, la crítica, la murmuración, la curiosidad, porque eso ayuda a formar el carácter en tu vida. Amén. Y ese carácter te ayuda a agarrarte más de Dios. Así que yo no condeno mi pasado, yo le fallé a Dios, pero no condeno mi pasado. Mi pasado me hizo creer y agarrarme de Dios hoy como nunca. O sea, doy gracias a Dios porque mi pasado me dio también la experiencia. Mis fracasos, Dios los usó para fortalecer mis áreas débiles. Es decir, todo obra para bien. Amén. Y hoy agradecido por mis papás que hicieron un lindo trabajo, Anne, en la vida, en el ministerio. Creo que como todo papá, no hay una escuela de papás. No. Todos aprenden con los hijos que tienen. Yo no los condeno, los amo. Ellos han hecho el mejor trabajo, se los agradezco, Dios los ha usado. Y bueno, no tengo por qué reclamarles al día de hoy algo, no, más bien doy gracias a Dios por todo. Y hoy en día, gracias a Dios, soy lo que Dios ha querido que sea desde el principio, ¿no? Caleb, te agradezco demasiado por abrirnos tu corazón, por contarnos tu testimonio. Siempre pasa que aquí en el podcast el tiempo se vuelve corto, de verdad. Es verdad, sí. Aquí se vuelve corto. Uno piensa que 1 hora es mucho, pero no lo es. Podríamos seguir hablando y hablando, pero sé que tu testimonio no ha sido en vano, sino que así como un día Dios utilizó para salvar mi vida, le va a utilizar para salvar muchas otras vidas. Amén. También. Y lo que Dios está haciendo en tu vida en este tiempo, que también sé que no es fácil, no es sencillo, pero que eres una inspiración. O sea, que Dios a través de ti, en tus dificultades, es una inspiración para muchas otras personas igual. Gloria a Dios. Así que gracias. A ti las gracias por la invitación y bueno, si Dios lo permite, estaremos en otra oportunidad. Parte 2. Y a ti las gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Recuerda que al que mucho se le perdona,
mucho ama. No hay pecado, no hay lugar al que puedas escapar, al que te puedas ir, donde Dios no te puede encontrar. Sus cuerdas de amor te están atrayendo cada vez más a su presencia. Tal vez estás como Jeremías. Trato de sufrir ese fuego. Annelise, me quiero dar por vencido, me quiero dar por vencida, quiero tirar la toalla, ya no puedo más hacer esto porque me ha pasado esto y esto y esto y esto. ¿Sabes qué? Ese fuego es más fuerte que nosotros. No podemos sufrirlo. Tratamos de sufrirlo y no podemos. No es tiempo de que tires la toalla. Déjate seducir por ese fuego de amor de Dios por ti. Déjate guiar, déjate envolver por ese amor que lo supera todo, que lo vence todo, que lo puede todo. La palabra del Señor dice, y te lo digo porque lo siento muy fuerte en mi corazón y con esto me despido. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni principados, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios. No eres indigno, porque esa sangre derramada en la cruz por ti te hizo digno. Nunca lo olvides. De esta manera me despido. Si este episodio ha bendecido tu vida, házmelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio de A Corazón Abierto. Dios te bendiga. A Corazón Abierto. La libertad de ser genuino.